Yo entiendo que te dé vergüenza acercarte a una persona, no sé, en un bar y decirle, no sé, qué ojos tan bonitos tienen. Sin embargo, la red social número 1, sin ninguna duda, es la presencial. Y de repente vi pues que ahí en clase no había nadie como yo. Digo, es que eres muy especialito, Joaquín. El ser un poco valiente es que no me atrevo porque a ver si lo hago mal, tú hazlo. Que hacerlo ya es muchísimo más que no hacerlo. Los escenarios brillaron sin miedo, mirada atenta, verbo libre. Estás escuchando Lo bueno de la vida, la canción que he escrito y compuesto para este podcast. Suena bien, ¿verdad? La tienes completa al final, no te la pierdas. Lo bueno de la vida lo tienes a la vista. Bienvenido al podcast, ahora dilo cantando. Todos tenemos mucho que decir. Ahora dilo cantando, te lo contamos así. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Julio Pérez Tomé. Comenzamos un nuevo episodio de Ahora dilo cantando. Hoy el protagonista de la conversación es Joaquín Dambila, experto en marketing y conferenciante internacional. Lo conozco desde hace bastantes años. Joaquín, bienvenido, el micrófono es tuyo. Yo, como acabo de decir, intervengo lo mínimo posible para que esto no parezca un monólogo, pero la historia está en tus manos. Adelante. Muchísimas gracias, Julio. Pues efectivamente, hace muchas décadas que te conozco, yo me peinaba de otra manera. Te peinabas. Me peinaba efectivamente. Y bueno, es un gusto estar aquí contigo. La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión la invitación y me hace muchísima ilusión estar aquí, ¿no? Contando en la medida de lo posible algo de lo que a mí me ha ocurrido por si pudiera ayudar, ¿no? Yo la verdad es que voy a remontarme un poco, si se me permite, a mi época casi infantil, ¿no? Yo de carácter, muy probablemente de personalidad y también, yo creo que de manera innata o educacional, un poco de habilidades. Era una persona tremendamente tímida, tremendamente introvertida, tremendamente también prudente, respetuosa, ¿no? En el entorno en el que me movía, hasta tal punto de que, bueno, teniendo mis altibajos desde el punto de vista académico en mi vida un poco de colegio, ¿no? Pues me acuerdo de una situación en la que el profesor, ¿no? Después de todo el curso dándome clase, me dijo, mira, perdóname que me acerque a ti para oírte porque es que no conozco tu tono de voz, ¿no? Yo era de esconderme detrás del penúltimo de la fila para ponerme el último y que a ser posible no me viera, ¿no? Yo también de raza soy tremendamente sanguíneo, con lo cual si alguien me miraba, me preguntaba o yo intuía, pues se me ponía la cara toda roja y por favor, que a mí no me pregunten, ¿no? Tan es así que yo creo que a lo largo de mi trayectoria en el colegio, pues yo si hacía los deberes, las tareas, las hacía básicamente por no pasar el mal rato de cuando me preguntaran, porque si me preguntaban y decía que sí las había hecho, estaba relativamente cómodo. No era por aprender ni por quedar bien ni por sacar buena nota, sino con tal de que no me pregunte el profesor y le tenga que decir que no, que qué mal rato, ¿no? O sea, siempre he sido un poco ese carácter, ¿no? Empecé a ver los problemas que me podía llegar a causar este tipo de carácter, que como todo en la vida, a lo largo de los años, pues iba siendo cada vez una losa más pesada, más dura en mis hombros, ¿no? Y luego, pues que veía pues, un montón de gente a mi alrededor, pues que salía adelante y que yo siempre les preguntaba y me decían, no, hombre, si a mí también me cuesta, pero... Y yo siempre pensaba, no, a ti te cuesta, pero a mí más, ¿no? La verdad es que yo creo que muy probablemente me hizo mucho bien mi entrenador de atletismo. Yo como parte un poco de mi carácter cultivé pues deportes, se me daban mejor o simplemente al final estaba más cómodo en deportes pues más individuales, ¿no? Más atletismo, más tenis, donde el otro terrícola estaba al otro lado de la red, ¿no? Y así no tenías
que interactuar muchísimo. Y atletismo, que tú ibas corriendo y ya está, tú corrías más. Y me acuerdo, yo creo que una de las personas que más me ayudó, mi antiguo entrenador de atletismo, ¿no? Estaba en un equipo de competición nacional, ¿no? De nivel alto, federado y compitiendo pues a nivel local, regional y nacional en España, ¿no? Y que me dijo, mira, tus compañeros de clase me dicen que es que, claro, que es que Joaquín ha ganado la carrera porque es que él no se cansa. ¿Qué tienes tú que decirles? Y yo, hombre, clarísimamente me canso como todo el mundo, lo que pasa es que cuando ellos se cansan, ellos se paran o van más despacio. Y cuando yo me canso, pues me esfuerzo más de lo normal para intentar sacarles más distancia, ¿no? Esto ha sido para mí una máxima que he seguido. Yo tenía por aquel entonces pues apenas 10 años, ya competía a nivel nacional y me acuerdo que esto me ha hecho eco en mi cabeza durante muchas etapas de mi vida, ¿no? Al final no es que a uno le cueste más, a otro le cueste menos, evidentemente con cosas exageradas o con cosas cultivadas, pues a uno le acaban costando más unas cosas o menos otras, ¿no? Pero yo creo que casi todos estamos hechos de una pasta bastante parecida. A casi todos nos cuestan las mismas cosas. Perdona, ya a los 10 años podías ir a dar charlas TED con este tipo de mensajes. Podías haber ido a dar charlas. Esto yo creo, por aquel entonces, vamos, me dices que dé una charla TED y me matas. Digo, no, delante de gente no, por favor. Ahora que ya lo veo con un poco de perspectiva, yo creo que ya tengo también el mensaje, ¿no? A veces nos pasa muy probablemente cuando tenemos hijos o cuando vemos gente con menos experiencia, que vemos al resto de personas y decimos, pero ¿cómo es posible que hagas esto si fíjate lo mal que te está viniendo ser así o hacer tal cosa, ¿no? Cuando en realidad, pues nosotros tenemos muy probablemente una lógica o un comportamiento desde el punto de vista experiencial muy basado en todo lo que hemos vivido, ¿no? Yo ahora mismo cuento la historia de una manera y muy probablemente cuando tenía 10 años pues yo no sabía aquello muy bien cómo contarlo o dejarlo de contar, ni tampoco sabía extrapolar estos conceptos, ¿no? Un poco a lo que al final ha sido muy probablemente el termómetro de mi vida, Pues ¿no? prepárate porque luego la escucharás la misma historia pero cantada y tendrá Fíjate, una eso no me capa lo pierdo. diferente, superior. No me lo pierdo, no sé si he conseguido cultivar la extroversión tanto como para eso, pero bueno, va a ser otro reto, o sea que va a estar fenomenal. El siguiente yo creo que tenemos que hacer es que además salga bailando, pero bueno, eso te lo dejo para el siguiente audio podcast. En el caso es que yo me acuerdo a mi entrenador que me decía, fíjate, ¿ves? A ti no es que no te cueste, es que tú cuando te cuesta haces un ejercicio, tú como eres más introvertido, más de cultivarte un poco en el interior, pues tú al final miras en ti mismo y dices, yo puedo esforzarme más. Y entonces, aunque no puedas con tu alma en esta carrera, en este 10.000 o en este 5.000 o lo que sea, lo que haces es esforzarte. Entonces, fíjate que todos tus compañeros lo que están diciendo es que piensan que es que tú no te cansas. Y digo, oye. Entonces, bueno, a mí me enseñó mucho, ¿no? Muy probablemente por este tipo de aprendizajes que iba. Yo empecé, igual que entrenaba atletismo, a entrenar todo aquello que me costaba. No sé si por tímido o por la edad cuando estaba en la adolescencia, por lo mejor pues tendía a, pues cuando salía por ahí pues con mis amigos, a lo mejor a mirarme en un cristal, a ver cómo iba vestido, pues dije, venga, voy a vencerme y no voy a mirarme. Voy a vencerme y cuando salga un profesor y diga un voluntario para leer, voy a salir. Esto es 16 años. Y yo, cuando lo decía, ¿no? Yo tengo relativamente, sí es verdad que tenía muchísima timidez y muchísima introversión, pero es verdad que siempre he tenido bastante fuerza de voluntad. Un poco innato, un poco cultivado, un poco también educado en casa, no lo sé, ¿vale? O una mezcla de todo, ¿no? El caso es que por eso hacía deporte de fondo y por eso pues dije, venga, pues me voy a vencer. Y entonces yo, en cuanto yo no me miraba, yo al segundo siguiente decía, ¿pero por qué no te has mirado? Si tampoco te ha llevado a nada esto de no mirarte. Pero porque has salido, yo bueno, ya eso ya en clase, cuando decía, venga un voluntario para leer, y yo levantaba la mano, que era leer, o sea, no era resolver aquí, pero ¿para qué levantas la mano, Joaquín? Y yo estuve, yo calculo que 2-3 años con esa sensación de, ¿para qué haces estas cosas si esto no te está llevando a ningún lado, ¿no? Los retos eran conmigo, nada de jugar en equipo. El listón subía y subía en plan masoquista. Entonces sí es verdad que bueno, yo empecé a ver, pero volví a enfrentarme a mi realidad, ¿no? Cuando fui a la universidad, evidentemente por carácter
pues bueno, pues por carácter analítico. Hice una ingeniería, entonces me volvió a pasar lo mismo. Yo que ya estaba creciendo dentro de esto, de relacionarme un poco, pues hablar con la gente, digo, de repente todos desconocidos además, la universidad pública, pues cada uno venía de una ciudad, de un entorno, y yo, otra cosa, y digo, voy a detectar uno o dos que sean más o menos como yo, y ya está, y con esos tiro para adelante y ya está, que es mi entorno más cómodo, ¿no? Y de repente vi pues que ahí en clase no había nadie como yo. Digo, es que eres muy especialito, Joaquín. O sea, es que aquí a la gente se relaciona de una manera más normal. Entonces, bueno, pues nada, pues me junté con los que me parecían, pues es verdad que podía que no tuvieran ninguno de ellos pues mis valores, probablemente no tendrían una educación muy parecida, pero sí me parecieron que eran las mejores personas que había. Veía que eran gente que no me juzgaba, gente que te quería, gente, bueno, y es verdad que ha sido muy probablemente uno de los termómetros en mi vida. He tenido especial atracción por ese tipo de gente. No tengo ningún tipo de prejuicio de juntarme con nadie que piense exactamente igual que yo, ni nadie que tenga pues mi aspecto, ni mi nada. No, yo simplemente, si detecto que es una buena persona, pues es verdad. Yo creo que a todos deberíamos tener esa tendencia, ¿no? Porque al final, pues egoísmo puro, pues está bien, se trabaja bien, se convive bien, y bueno, ha sido un poco termómetro que ya apliqué en la universidad. Pero aquí me volví a encontrar con una enorme timidez y mucha introversión, básicamente porque la ingeniería encima es difícil. Entonces, bueno, pues mira, dije, va, yo me excusé y dije, bueno, yo me voy a dedicar a estudiar y ya está, sí, total. Esto se trata de estudiar. Siguiente gran error, porque muy probablemente las relaciones personales en la vida, lo digo ya casi 40 años después, pues muy probablemente son lo que más nos enseña, lo que más nos enriquece, y también muy probablemente pues lo que más nos enseña pues a querer a los demás, a ser una persona con la que dé gusto trabajar, convivir, relacionarse, etcétera, ¿no? Yo creo que tender a lo que a día de hoy pues se puede llamar excelencia, una excelencia mal entendida de trabaja tú a los demás, pues oye, que ellos se lo busquen, es un gran error para la felicidad en la vida. El intentar trabajar para hacer felices a los que te rodean es muchísimo más enriquecedor y muchísimo más gratificante. El caso es que yo seguía muy en lo mío, sacaba más o menos buenas notas, iba haciendo amigos poco a poco. Yo creía que había evolucionado muchísimo hasta que me volví a encontrar tercero de carrera con otro profesor que me volvió a decir exactamente lo mismo. Me dijo, mira, eres el único que me ha sacado un sobresaliente en este primer examen, quiero que trabajes conmigo. Pero lo primero que quiero es saber quién eres. Éramos 30 en clase y no sabía ni mi nombre y yo, lo prometo aquí en público, solía ir a todas las clases, ¿no? Y con 30 en clase durante un cuatrimestre ni siquiera se sabía mi nombre, pero es que no sabía ni qué cara tenía, ¿no? Me dijo, oye, mira, es que quiero ver un poco, pues lo mismo, muy probablemente, pues cómo hablas, si te sabes comunicar en mi mismo idioma, etcétera, etcétera, porque es que no te he visto interactuar. O sea, si haber puesto al fondo un robot o haberte puesto a ti habría sido una cosa parecida. Pese a todo tuve la suerte, porque esto es suerte, providencia, seguramente mucha gente preocupándose y ayudándome toda mi vida, eso sí es cierto. Ahí estoy súper agradecido a todos los que me han ayudado, pues yo creo que de todos he aprendido algo, ¿no? Colegio, familia, amigos. Aquí en este caso mi examen tuvo ese encendido de oportunidad en este profesor que era directivo de una gran multinacional del sector de la energía, y que mi especialización era energía, ¿no? Pues bueno, pues me llevó a su departamento a trabajar. Curiosamente, era terreno de desarrollo de negocio y marketing, ¿no? Para un ingeniero, no sé si me escuchan muchos ingenieros, pero para un ingeniero lo de marketing es como pintar y colorear las cosas. O sea, tú haces las cosas serias y luego, pues yo qué sé, si quieres pintarlas de colores, pues llamas al de marketing, yo qué sé, esta PowerPoint te ha quedado feo, pues llama al de marketing, ¿no? Que te lo hace bonito. Yo qué sé, la ventana está ahí como un poco insulsa, pues yo qué sé, pues llama al de marketing, ¿no? O un folleto. Yo me acuerdo, que mucha gente dijo, ¿de verdad? ¿Una ingeniería y vas a irte a marketing? ¿No? Yo es verdad que siempre he sido, eso sí que me ha caracterizado, siempre he sido muy optimista compulsivo, y yo me acuerdo que dije, bueno, pues, oye, mira, si la parte analítica, si la parte racional, si la parte numérica la puedo orientar, ¿no? A que sea un marketing a lo mejor más, pues más resultadista. Bueno, luego me he ido dando cuenta, ¿no? De que precisamente el marketing es eso, ¿no? El marketing no es pintar de colores, sino generar negocio, atraer clientes, y eso pues hace falta mucha cabeza y una mente racional, aporta un montón, ¿no? Evidentemente la parte creativa
que muy probablemente pues a mí me falte muchas veces, ¿no? En mi carrera profesional me preguntan, fíjate, ¿y esto lo lanzaste tú? ¿A ti se te ocurrió? Y digo, no, 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 yo lo lancé, a mí no se me ocurrió. O sea, a mí me dejas solo y me dices, a ver qué se te ocurre, y no se me ocurren tantas cosas. Sin embargo, si tú me das una idea, yo te la intento sacar adelante de la mejor manera posible, ¿no? Pero el caso es que aquí ya entré en el terreno profesional, simultaneé final de mi carrera profesional académica en la universidad con mis inicios en una gran empresa, ¿no? Y ahí ya empecé a intentar relacionarme con los demás, pero bueno, era un entorno exigente, entré en consultoría, en donde había muchas horas y dije, va, lo que tengo que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Y yo, curiosamente, pues seguía sin darle mucha importancia a lo que yo creo que a día de hoy ha sido mi gran impulsor profesional, que es relacionarme con otras personas, potenciar un poco mi extroversión. Sí es verdad que no lo tengo de manera natural, pero bueno, ya me he convertido probablemente en un profesional de la extroversión. Luego cuando me voy a mi casa digo, ya está, ya he terminado esto, ¿no? Admiro muchísimo a la gente que lo tiene de manera más natural, la gente que me ve encima de un escenario o en una clase o en una conferencia, pues dice que pensará que soy así de manera natural, como pensaba que no me cansaba en las carreras, ¿no? Pero no, no, no es verdad, ¿no? Me cuesta un montón y por eso muy probablemente, y esto es un mensaje también que me gustaría, porque yo creo que a todos nos cuesta, no todos somos un poquitín tímidos, un poquitín prudentes, un poquitín discretos. Yo creo que clarísimamente diría que si piensas que te cuesta, si piensas que estás siendo tímido, si piensas, vas por el buen camino. O sea, nos encargamos de vender, ¿no? A la gente que si eres tímido está mal, sal de tu zona de confort. No, no, está bien. O sea, me parece una virtud como un piano. Si eres tímido le darás importancia a lo que dices, le darás importancia a prepararlo bien, aunque sea por no hacer el ridículo, y le darás importancia a hacer un buen trabajo, aunque solo sea porque no te pongan la cara colorada. Con lo cual, tener un poquitín de timidez, prudencia, discreción o incluso me parece que vas por el buen camino. Incluso a mí me encanta una anécdota que escuché una vez a uno de yo creo que mis referencias profesionales, ¿no? Mi antiguo director general del banco, ¿no? Que me dijo, fíjate, si alguno de los que estáis aquí pensáis que os vendéis fatal, es que lo estáis haciendo muy bien. Porque la gente que dice, qué bien me vendo, dice, bueno, o sea, tú eres un cara, o sea, tampoco vales para tanto, y enseguida se van a enterar. O sea, más te valdría ser mejor de lo que te estás vendiendo, porque eso significa pues, que tienes mucho que aportar y que al final te acabará yendo bien, ¿no? En cualquier caso, yo empecé a intentarlo, me costaba un montón y encontré curiosamente mi camino. Fijaros, es una cosa como muy especial, yo que soy de corte convencional, y yo curiosamente encontré yo creo que el camino, curiosamente, a través de la irrupción de las redes sociales. Empatía a las 24 horas. Inspirarse hasta de un suspiro. De mayores, jóvenes y niños. Empezar desde el silencio. Las redes sociales me parece personalmente que son el imperio de los tímidos, de los prudentes, de los discretos, porque son los que al final la gente les quiere. Yo entiendo que te dé vergüenza acercarte a una persona, no sé, en un bar y decirle, no sé, qué ojos tan bonitos tienes. Yo eso lo entiendo, que te dé vergüenza, es que es una vergüenza. Sin embargo, no sé, darle un mensaje cariñoso, estar atento, pendiente de los demás, estar un poco pendiente de si a uno le promocionan, no le promocionan. Estoy hablando, por ejemplo, de redes sociales pues más profesionales, ¿no? Si a uno cambia de trabajo, si uno es su cumpleaños, es el imperio de los tímidos. Ya ni le tienes que llamar, basta con que le mandes un mensajito ahí, le des un like discretito. O sea, es una cosa que verdaderamente puede tener la capacidad de convertirte en una persona que aumenta su capacidad de extroversión. Yo cuando irrumpieron las redes sociales, empecé por LinkedIn, ¿no? Yo me acuerdo que la gente me decía, uff, con lo tímido que eres tú. Y yo, pues tienes toda la razón. Yo soy súper tímido y por tanto no me atrevería a acercarme a la oficina de una persona a decirle, oye, mira, te quiero conocer porque es que quiero trabajar aquí. Eso me da muchísima vergüenza. Sin embargo, mandarle un mensajito, pues ¿por qué no? Si tampoco tengo que hacer nada, mando el mensaje, apago el móvil por si contesta, qué vergüenza que igual me contesta y ya está. Entonces, es un entorno donde yo empecé, yo me acuerdo aquí cuando empecé lo que me arrepentí de no haberlo hecho antes, pues yo ya había trabajado
y por respetos humanos, por prudencia. Yo creo que son respetos humanos o cobardía y lo disfrazamos de prudencia. Esa es la realidad. O sea, la timidez es un poco probablemente eso, ¿no? Pues yo me acuerdo que dije, si yo hubiera conseguido relacionarme con todos los que he trabajado en empresas tan grandes, y yo empecé pues un poco más tarde. Y por eso siempre animo a cuanto antes mejor, porque van pasando los años y mejor la red social número uno. Consumo redes sociales digitales, muchas todos los días, no soy muy ejemplar en esto, demasiadas. Sin embargo, la red social número uno, sin ninguna duda, es la presencial. O sea, si tú conoces una persona, la tienes de compañero de tu trabajo, yo lo que siempre animo es, ya que la tienes, llévatela a tu entorno digital, porque no vas a poder tomar café con él todos los días, pero sin embargo estar pendiente de si ha cambiado de trabajo, ha tenido un hijo o le han promocionado en su compañía, pues sí que puedes estar pendiente, ¿no? Dar cariño, dar respeto, dar un poco esa confianza que al final te conforme como profesional. Joaquín, parece mentira, pero es que ya llevamos más de 20 minutos, porque tú eres un pozo sin fondo de historia y de anécdotas y tenemos que ir ya acabando. Te he presentado al principio como conferenciante internacional. ¿Podrías elegir alguna historia que refleje anécdota, sucedido así simpático, de esa internacionalidad? Ese niño pequeño que no hablaba nada en el pupitre de su clase, resulta que ahora da conferencias internacionales, algo así que sirva de guinda de este podcast. Eran mis dos últimos puntos, además. Uno es uno de los, voy a hacer, si me lo permites, dos guindas, pero 40 segundos en cada guinda. Uno fue la primera, también para que veamos un poco el poder de lo digital, ¿no? La primera vez que me invitaron para dar una charla TEDx, yo me acuerdo que fui, la verdad es que es probablemente una de mis peores charlas de mi vida, no tengo ningún problema en reconocerlo, está en YouTube, ahí lo ha reconocido TEDx como una de las mejores que había en aquel evento. No, es relativamente mala, o sea, esta charla es muchísimo más suelta que aquella charla TEDx. ¿Dónde era? Era en Galicia, en Mondoñedo, ¿vale? Y bueno, fui para allá para hablar de resiliencia, quedaba grabado, el entorno TED, tal, bueno, mucha presión para mí, lo reconozco. Ahí me di cuenta de que yo sigo siendo un poco el mismo, ¿no? Con lo cual, muy probablemente si hubiera tenido otras cualidades, pues a lo mejor habría estado más suelto, pero bueno, no fue una charla brillante, pero era entorno TED. Entonces, uno nunca sabe muy bien el entorno. Yo lo que sí que animo a que uno sea valiente, ¿no? Yo di esa charla TED, yo me acuerdo que subí fotos a redes sociales y yo recopilé un poco, yo soy muy analítico, más o menos había tenido las fotos entre todas mis redes sociales, había tenido un alcance de unas 100.000 visualizaciones, las fotos. Más o menos unos 1.000 mensajes de gente dándome la enhorabuena por la charla. Y yo todo contento fui a YouTube diciendo, bueno, en YouTube, o sea, voy a convertirme, vamos, en super tendencia. Llevaba 31 visualizaciones. Mucha gente a día de hoy se queda con el gran mensaje. Por eso yo creo que evidentemente lo importante debería de haber sido que la charla fuera buena, pero en mi vida profesional fue más importante que la di, independientemente de la calidad. Lo digo porque muchas veces el ser un poco valiente es que no me atrevo porque a ver si lo hago mal, tú hazlo. Que hacerlo ya es muchísimo más que no hacerlo. Y la siguiente fue la primera vez que tuve mi primera conferencia internacional, que fue en México. La verdad es que cuando llegué allí mucha gente me conocía a través de redes sociales y lo que hice fue publicar en mis redes sociales que estaba allí en México. Simplemente por publicar que estaba en México, normalmente cuando voy a una conferencia internacional, si subo una historia en Instagram o una publicación en LinkedIn, normalmente de esa publicación me salen 2 conferencias internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en materia de comunicación, y la verdad es que Julio, tú para mí has sido siempre una referencia en materia de comunicación, de marketing, de branding. Es un profesional para mí espectacular desde los inicios, ¿no? Muchos amigos míos han trabajado en tus compañías. Eres un profesional para mí de referencia y lo sabes y muy probablemente estés de acuerdo con esto. Es tan importante comunicar bien porque yo cuando comunico, lo que estoy haciendo a día de hoy con la comunicación digital, multiplicándolo por 1.000, por 100.000, por cientos de miles de veces, ¿no? Con lo cual yo siempre recomiendo que todo lo que hagamos, al final, puede que se confundan con egos, que la gente quiere posturear. La frontera es un poco difusa, yo lo entiendo perfectamente, pero animo a que seamos esos profesionales que utilizan la comunicación más que para darnos bombo, para ayudar a los demás. Se puede hacer muchísimo bien y también, ¿por qué no?, conseguir que el mundo sea un poquito mejor. Muchas gracias, Julio. Maravilloso.
No te despidas tan rápido porque yo estoy ya dándole vueltas a qué letra tendrá la canción. Necesito una referencia de tipo de música que te gustaría que sonara en la canción, darme pistas como grupos musicales, cantantes o estilos, un poco para orientar la canción, lo que a ti te parezca mejor, lo que te guste. Bueno, a mí me gusta ahora mismo el pop, no sé si decir español o en habla hispana, no me importa que no sea español. Y históricamente, pues pop rock, ¿no? Siempre, pues de mi época, ¿no? De cuando yo me peinaba, pues los Bruce Springsteen, Bryan Adams, Dire Straits, pues fenomenal todos estos. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Genial. Yo creo que ya, hablando de fronteras que decías, ya estamos en la frontera de la canción, ya la estoy oyendo venir, o sea que vamos a darle un recibimiento y cuando acabe esta canción que ya estamos oyendo, la comentamos entre los dos. Muchas Muy bien. gracias. A ti, Julia, gracias. Nadie me dijo que dijera nada. Mi vida avanzaba en sí misma, en modo mute, camuflado a cada pregunta, a cada mirada. Los retos eran conmigo, nada de jugar en equipo. El listón subía y subía en plan masoquista, se hizo optimista. Lo bueno de la vida lo tienes a la vista. Me refugié en la ingeniería, me descubrieron los compañeros, era un sándwich de trabajo y estudio. Me tropecé con el marketing, pintando PowerPoints. Mi lengua se desató, mi homo social se destapó. Los escenarios brillaron sin miedo, mirada atenta, verbo libre, gesto abierto. Acabé en un TED en Mondoñedo. Lo bueno de la vida lo tienes a la vista. Agazapado, vuelvo a 1000 sitios, conferencias de mis retos, aprender en todo el mundo, valorar a todas las personas, empatía a las 24 horas, inspirarse hasta de un suspiro, de mayores, jóvenes y niños, empezar desde el silencio, escuchar y aconsejar. Esto sí es optimismo. Lo bueno de la vida lo tienes a la vista. ¡Hey! Pues espectacular. Yo creo que no solo por el tema tecnológico, sino también por la enorme síntesis y yo creo que la gran fiabilidad del contenido, ¿no? De la canción. Aparte de que ya desde el punto de vista artístico me haya gustado, que la verdad es que me ha encantado, ha sido increíble, ¿no? El resumen que se ha hecho, incluso desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista del arte musical, ¿no? De no solo
extraer textos y hacer resúmenes, ¿no? Sino incluso darles un tono poético. Encantadísimo y muchísimas gracias, me ha encantado, la verdad. Hemos cumplido la misión de que te lleves la canción personalizada debajo del brazo, en Ahora Dilo Cantando, que es la promesa que hacemos a nuestros invitados. Ya tenemos que despedirnos, no sin antes recomendar, como siempre, a todos nuestros oyentes que no dejen de hacer likes, como tú mismo decías en tu intervención, dentro de esa apología a las redes sociales tan audaz que has hecho, y desde luego suscribirse en las plataformas de podcast en las que estamos, como siempre. Ahora Dilo Cantando. Muchas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Julio, encantadísimo. Ahora dilo cantando, todos tenemos mucho que decir, te lo contamos así.